Bienvenidos. Hoy vamos a, sumergirnos en un relato muy particular que nos llega desde el México preterremoto del 85. Una época ya lejana, ¿no? Sí, exacto. La fuente es una evocación del pintor Luis Aragón, escrita con Jorge Rodas, y nos abre las puertas de un lugar que ya no existe, pero que fue muy vibrante, la Luciérnaga. Ah, la Luciérnaga. Sí, un espacio cultural importante en su momento. Y el núcleo de esta historia es, bueno, una noche muy singular. Casi un experimento social, ¿eh? Perceptivo, con hongos alucinógenos. En pleno corazón artístico de la ciudad, además. Justo. Nuestra misión hoy es explorar qué pasó esa noche, quiénes estaban ahí, y pues, ¿qué nos dice todo esto sobre la época, no? Esa mezcla de arte, cultura y la búsqueda de otras realidades. Vamos a desentrañar esta memoria. Me parece fascinante, porque es una ventana única, ciertamente. La Luciérnaga, como la describe Aragón, era mucho más que solo un lugar. Era su casa-estudio, ¿verdad? Sí, pero también un epicentro, un punto de reunión para figuras muy relevantes del arte mexicano. Y el contexto, como decías, es vital. Antes del 85. Exacto. Antes del sismo, una ciudad de México con una efervescencia cultural, bueno, muy particular. Una energía distinta. Hablemos un poco más de ese espacio, la Luciérnaga. Aragón dice que tenía como una dualidad, ¿no? Escenarios luminosos y otros más bien sombríos, tenebrosos incluso. Sí, sugiere un lugar con mucho carácter, no un simple salón. Y funcionaba como un imán cultural. Menciona nombres importantes que pasaron por ahí, gente que expuso o frecuentaba el lugar. Uf, sí. Nombres de peso. Nefero, por ejemplo. Raúl Languiano. Santos Balmori y Picasso también, ¿no? Claro. Jorge González Camarena. Hasta Adolfo Best Maugert. Fito, una figura clave del nacionalismo artístico. Mucha gente importante. Pero, ¿qué hacía tan especial al lugar, más allá de los nombres? ¿Era solo la gente o el ambiente pre-85 tenía algo? Es una buena pregunta. Yo creo que esa dualidad que mencionas es parte de la clave. No era un espacio, digamos, homogéneo. Los nombres pesaban, claro. Figuras ya consolidadas. Exacto. Pero también la atmósfera que describe Aragón, esa mezcla de luz y sombra. Y las conversaciones, imagínate, podían ir desde augurios sobre el futuro de la humanidad hasta, no sé, las sacerdotisas del sexo o los trágicos griegos. Temas muy variados. Sí, un ambiente intelectualmente estimulante, pero con ese toque bohemio. Un caldo de cultivo, pues único. Aragón incluso menciona algo un poco tétrico, ¿no? Que fue en Grecia, hablando de los trágicos, donde murió Fito Best Maugart. Vaya ironía, qué fuerte. Y la lista de gente no paraba ahí. Recuerda también visitas internacionales. Dice que la gente flotaba entre acordes y licores. Se siente esa intensidad, ¿verdad? Arte, plática, fiesta, todo mezclado. Sin duda. Y es justo ahí, en ese escenario tan cargado, tan efervescente, que aparece el personaje clave de esta historia. ¿El catalizador del evento principal? Exacto. Ernesto Sodi Pallares. Exacto. Aragón lo presenta como alguien muy polifacético, estudiante de medicina y antropología. Interesado en arte, cultura y, bueno, Aragón añade con un guiño, las parrandas. Ajá. Y fíjate, un dato curioso para ubicarlo. Sodi Pallares es el padre de Thalía y Ernestina Sodi. Ándale. Mira, ese dato es interesante hoy en día. Pero en ese momento su relevancia venía de otro lado, claro. Claro, de su conexión con el mundo indígena, la antropología. Aragón dice que Sodi traía conocimientos de sus investigaciones de campo. Sí, menciona su trabajo con los jíbaros del Amazonas, los reductores de cabezas, imagínate. ¡Wow! Pero más importante para esta historia, su contacto directo con la tradición de los hongos alucinógenos en Huautla, Oaxaca, con la mismísima María Sabina. Ah, ¿la legendaria María Sabina? La misma. Y aquí es donde la historia da un giro, pues fundamental, ¿no? Porque Sodi no llega solo con ideas académicas. No, claro. Llega con la materia prima, digamos. Exactamente. Aragón cuenta que apareció en la Luciérnaga con un costal de hongos. Así nomás. Un costal no era poca cosa. No. Y además comparte el conocimiento asociado a ellos. Explica cómo los ritualistas, como María Sabina, los consideraban sagrados.
Menciona esos nombres tan poéticos. Sí, los niños santos. Niños santos, derrumbe, San Isidro, pajaritos. Nombres que ya te dicen que esto no es cualquier cosa, que tienen un poder. Y el nombre náhuatl, Teonanácat, carne de los dioses. Eso lo pone en otra dimensión, totalmente. Y Sodi, según Aragón, también explica las reglas del uso tradicional. Ah, eso es importante. ¿Cómo era? Pues en ceremonia, en ayuno, y con abstinencia de alcohol y de relaciones sexuales. O sea, un ritual serio. Muy serio. Con una advertencia. El hongo te castigaría si no cumplías. Se introduce un elemento de respeto, casi de temor reverencial. Aquí se ve un choque de visiones muy interesante, ¿no? Que el mismo Aragón destaca. Totalmente. Por un lado, esta visión indígena, sagrada, ancestral. Por otro, bueno, recuerda cómo los españoles los vieron como cosa del diablo. Lo satanizaron. Exacto. Y luego, más cercano a la época del relato, está la perspectiva de los que él llama hipiosos, el movimiento hippie. ¿Y ellos cómo los veían? Pues Aragón dice que les atribuían otros poderes, eróticos o que causaban sueños multicolores. La idea de expandir la conciencia. 3 miradas súper distintas. Captura muy bien esa tensión. Y claro, menciona todo el contexto de la época. Esas ideas de abrir las puertas de la percepción. Sí, Huxley estaba muy presente, Castaneda también, con sus exploraciones chamánicas. Estaba en el aire esa búsqueda. Una búsqueda por trascender la realidad cotidiana, ¿no? Y veían en la mescalina, la psilocibina, como llaves para eso. Llaves potenciales, sí. La pregunta es, ¿qué tanto se tomaba en serio en un círculo como el de la luciérnaga? ¿Era solo curiosidad intelectual o algo más? Buena pregunta. ¿Qué sugiere el relato? Pues parece una mezcla. Había curiosidad seguro, espíritu de experimentación muy de la época y del ambiente artístico. Pero también parece que había un respeto por el poder de los hongos, por lo que Sodi contaba de la tradición. O sea, no se lo tomaron a la ligera. No parece. Y la prueba es cómo deciden organizar la sesión. Claro. Porque ahí mismo surge la idea. Vamos a probarlos aquí, en la luciérnaga. Exacto. Invitar amigos de confianza, gente del círculo artístico. Y curiosamente, Aragón menciona también personajes de la política. No dice quiénes, pero... Eso añade una capa interesante, ¿verdad? Esa posible conexión entre arte y poder, incluso en algo tan heterodoxo. Sí, y para dar los hongos, eligen a alguien con un perfil muy particular. El pintor Manuel Guillén, el Pato, descrito con facciones místicas. Imagínate. Y la tarea es súper específica, darlos en la boca, como si fuera una comunión. Es una puesta en escena notable. Aragón describe a Guillén vestido de negro, con mucha propiedad, como dice él, murmurando cosas ininteligibles pero con una expresión solemne de inocencia y santidad. Casi un sacerdote improvisado. Ándale. Un sacerdote en un ritual medio sincrético. Y un detalle clave. Dice que tomaron notas de los efectos. Ah, o sea, no fue solo la experiencia. Querían documentar. Eso parece. Lo convierte en una especie de observación participante, un estudio de caso informal, muy subjetivo, claro, pero con intención de registrar. Querían ver qué pasaba. ¿Y qué pasó? Porque aquí es donde el relato se pone vívido. Detalla las experiencias de algunos. Sí, aquí entra lo bueno. Por ejemplo, la pintora Lupe Sierra. ¿Qué sintió ella? Sintió que los cojines de la sala ¿Respiraban? respiraban. Y no solo eso. Dice Alagón que se quejaban y pujaban. ¡Qué fuerte! Cojines que respiran, se quejan y pujan. Es una imagen corporal casi. Totalmente, muy potente. Quizás refleja una sensibilidad muy particular de ella hacia lo orgánico, ¿no? No es solo ver colores. No, es una alteración profunda de la percepción de los objetos. Exacto, imbuyéndolos de vida. Y su pareja, su pareja veía que a las lámparas les crecían pelos. Pelos a las lámparas. Otra imagen súper extraña, muy táctil también. Increíble, ¿verdad? Luego está el caso de María Ansúrez, Malintzin, antropóloga y modelo. Una figura interesante por sí misma. Y ella, su reacción fue más física, más ritualista quizá. Aragón cuenta que se puso a dar vueltas danzando por el estudio. Danzando. Sí, y terminó cayendo de rodillas frente a una figura de Tlaloc, el dios de la lluvia. ¡Guau! Ante Tlaloc, sí. Y Aragón añade algo revelador. Dice que desde esa noche
Malintzin se convirtió en una ritualista del indigenismo. O sea, la experiencia la marcó de forma permanente. Eso sugiere, como si hubiera activado o confirmado una conexión muy profunda con ese mundo prehispánico. No parece casual, siendo antropóloga. Claro, tiene sentido. Y luego está Miguel Bueno, filósofo, escritor, una figura intelectual de peso. Sí, director de Bellas Artes, autor de varios libros, alguien importante. Y su visión fue quizás la más elaborada. ¿Qué vio él? Vio que un ángel pintado en un cuadro del propio Luis Aragón cobraba vida y levitaba. Levitaba del cuadro. Sí, Pero espera, hay más. El ángel le sonreía, le hacía señas y tocaba una trompetilla. un ángel músico. Y el sonido, bueno, lo describió como vibraciones musicales agudísimas, nunca jamás oídas por los mortales, dice Aragón que comentó. ¡Qué descripción tan detallada! Visual, interactiva, auditiva. Una experiencia mística casi completa. Y es fascinante cómo parece reflejar las propias inclinaciones de... Bueno, no, el ángel, arte, espiritualidad, la música trascendental, su interés en la música. Sí, como si la experiencia se moldeara según la persona. El famoso set and setting. Exacto. La mentalidad, la cultura, los intereses del individuo. Todo influye. Cada visión es como un espejo, ¿no? Deformado pero revelador. Totalmente de acuerdo. Ahora, la gran pregunta. ¿Y el anfitrión? ¿Qué pasó con Luis Aragón? Ahí la cosa se pone escueta. Él menciona que intentó probarlos. Intentó, sí, pero luego dice que le pasó lo mismo que con otras sustancias. El peyote, el tabaco, el alcohol. Y no dice más. ¡Qué misterio! ¿Qué podemos inferir? ¿Que no le hicieron efecto? ¿O que... Es ambiguo. Podría ser resistencia fisiológica, como sugiere al comparar. O quizás su rol de observador, de anfitrión, le impidió sumergirse igual. O tal vez su mente procesó la experiencia de otra forma, sin esas visiones tan plásticas. Podría ser. El caso es que su relato se centra más en ser testigo de lo que les pasó a los demás, y gracias a eso tenemos este mosaico tan rico de experiencias. Sí, es como si los hongos hubieran necesitado lienzos mentales particulares para pintar esas visiones, ¿no? Y el de Aragón, por alguna razón, no fue receptivo igual. Quizá. Y esto nos regresa a la atmósfera general. Lo que sí te va clarísimo es el espíritu de experimentación de la época. Esa voluntad de explorar límites. ¿Verdad? Sí, mezclando arte, intelectualidad, tradiciones indígenas, un poco de bohemia, todo concentrado en ese microcosmos que era la Luciérnaga. Es un retrato cultural muy potente. No era solo gente tomando hongos. No, era un evento cultural en sí mismo. Reflejo de un momento y un lugar muy específicos. Hagamos un recuento rápido. Esa noche en la Luciérnaga fue entonces una mezcla bien curiosa, ¿no? Un ritual improvisado con pintor oficiante incluido. Vestido de negro, sí. Un experimento social con artistas, antropólogos, filósofos, quizá hasta políticos. ¿Y el resultado? Una galería de percepciones alteradas. Cojines que respiran, lámparas peludas. Danzas ante Tlaloc, ángeles músicos salidos de cuadros, todo en un entorno lleno de arte y discusiones. Definitivamente un vistazo a esa búsqueda por abrir las puertas de la percepción. Exacto. Y todo esto, fíjate, nos deja una reflexión flotando, algo en que pensar. Más allá de la química de la psilocibina. ¿Qué tanto influyó el lugar? Justo eso, el escenario mismo, el setting. Piensa en la Luciérnaga, las obras de arte colgadas, las conversaciones previas sobre temas profundos, la presencia de figuras intelectuales, la expectativa creada por el ritual improvisado, la fama de los niños santos de Oaxaca. Todo eso suma, claro. ¿Qué porcentaje de la experiencia fue el hongo en sí? ¿Y qué porcentaje fue ese lienzo mental, cultural, ambiental sobre el que actuó? ¿Fueron las visiones una creación conjunta entre la sustancia y la imaginación colectiva de ese grupo en ese lugar, en ese momento? Una pregunta difícil de responder. Imposible de medir, claro, pero nos recuerda cómo nuestras realidades, incluso las más extrañas, siempre están co-construidas por nuestra mente y nuestro entorno, una interacción muy compleja.